Implica Elena Maidana, ex docente de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de la carrera de Comunicación, siempre decimos, y además amiga de esta casa. Elena, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están Alicia, Miguel, acá? Ustedes, como siempre, poniendo el cuerpo, la voz, para que lo que pasa, para que se hable de lo que pasa. Y, por supuesto, desde ciertas perspectivas que no son las hegemónicas ni las naturalizadas. Así que, como siempre, yo les agradezco y los felicito porque hay que poner el cuerpo en estos tiempos y ustedes lo hacen. Muchas gracias. Y uno dice, esta es la radio de la universidad y esa debería ser. Es una radio pública, ¿no? Elena, ¿qué te pasó cuando te enteraste de este triple femicidio? Ay, mira, Alicia, en realidad uno viene sumando y encimando y amontonando sobre nuestros cuerpos muertes cruentas, femicidios, violencias de todo tipo. Cuesta mucho no agobiarse, cuesta mucho no desanimarse, la verdad que cuesta, y porque las violencias se suceden y a todo nivel. Esto, como dice el maestro Capusotto, son tiempos peores y cada vez más, lamentablemente. Y son tiempos peores, sobre todo para los sectores fragilizados en y por la historia. Entonces pienso en las mujeres, pero también en las diversidades sexogenéricas, pero también pienso en las niñeces, pienso en los enfermos, los discapacitados, los jubilados, los abuelos, los ancianos. Es decir, es justamente la violencia legitimada, naturalizada, se concentra sobre estos cuerpos frágiles. Y eso, y además uno sucede a otro, y a otro, y a otro, propio de lo que es la doctrina del shock, la terapia del shock, no nos dan respiro. Respondemos a una violencia, actuamos contra una violencia, exigimos justicias por un hecho y ya está ocurriendo otro, y otro, y otro, y otro. Creo que eso también obedece a la política de estos sectores de derecha, de ultraderecha, que han copado el poder global, no solo nacional, sino global, que es una política que busca la fragmentación social por otros medios. Ya no es a través de la represión, me parece que esto de generar y desencadenar hechos de violencia contra distintos sectores sociales lleva y genera fragmentación social, porque no podemos responder a todo, porque no nos da el cuerpo, no nos da la fuerza. Aparte, hay que pensar en las condiciones sociales concretas de vida que se tiene. Entonces, pensaba en un texto de Judy Butler de Cuerpos Aliados, que ella dice, para que los cuerpos estén aliados, para que los cuerpos estén en la calle, tienen que darse una serie de condiciones para que puedan estar en la calle. Y ustedes lo saben muy bien, ustedes quisieran estar en más marchas, pero trabajan. Y con un trabajo no alcanza, hay que tener 2, 3 o 4 trabajos. Entonces, creo que la terapia del shock, y eso lo sabemos, busca no solo paralizar, disciplinar, sino también fragmentar socialmente. Sí, pensaba, Elena, que de algún modo esto que decías al principio, ¿no? Este fantasma que recorre el mundo, que es la extrema derecha hoy,
ha crecido globalmente alimentándose de nuestro miedo, alimentándose del odio de la gente sobre otra gente, el odio al diferente sobre todo, que es un poco lo que estabas diciendo recién, ¿no? Y esta idea, esta pulsión hacia el control, al dominio, pienso en tipos como Trump y su discurso en las Naciones Unidas hace algunas horas nada más. Sí, esto, porque en realidad, y yo acá tomo palabras de Rita Segato, es un capitalismo de dueñidad, es otra cosa. Creo que todos los esquemas, los marcos interpretativos, cognitivos que teníamos, siento que no sirven. No nos sirven para explicar lo que pasa, no nos sirven para la lucha, no nos sirven para pensar en buscar respuestas. Creo que hay que repensar todo y con una profundidad y una radicalidad para justamente encontrar nuevas respuestas, porque este capitalismo de dueñidad ni siquiera busca legitimarse. Yo pensaba estos días en relación a Palestina. No le importa ser legitimados, porque se creen dueños, actúan como dueños, con una necropolítica, es decir, incluso esa necropolítica vuelve al esquema de la soberanía sobre los cuerpos, que parte de decir hacer morir y dejar vivir. Entonces, es hacer morir a quien, a mansalva, se mata a mansalva, donde sea, y me parece que incluso es más allá, porque es hacer morir y no dejar vivir, porque pienso en estas políticas, sacarle remedios oncológicos a enfermos de cáncer, cortar todo tipo de terapia, cortar con tratamientos para los que tienen problemas de discapacidad. O sea, es una política de tanta crueldad, porque ya no es solo el abandono como política de Estado, es la crueldad extrema y la necropolítica como política de Estado. Me parece que es mucho más grave y que requiere de parte nuestro repensar todo y otros reposicionamientos. Pensaba, Elena, también cuando aparecían detalles, se iba contando, que además es todo un capítulo de cómo se cuentan estos hechos, Sí. Pero pensaba en lo que fue la experiencia de México y esa paradigmática matanza de mujeres en Ciudad Juárez, En Ciudad Juárez. que tanto estudia, bueno, mencionabas a Rita Segato y demás, pero en uno de los primeros fallos que empezó a alertar de lo que implica, estábamos hablando de otra cosa, como decís vos, no de crímenes de los que más o menos estábamos anoticiados y teníamos parámetros para leerlos, estábamos hablando de otra cosa, y hay un fallo que es el famoso campo algodonero, y me recordó tanto porque ahí también era el asesinato brutal de 3 mujeres, entre ellos muy jóvenes las mujeres, y este descarte en campo algodonero es un baldío, y todo lo que eso generó, inclusive la discusión de una categoría que es la del feminicidio, que tensiona incluso la del femicidio, podemos decir. Es decir, tal cual. Hay un montón de cosas que nos pone a pensar este hecho. Sí, este ejemplo que vos traes, y ahí hay que hacer un giro también y repensar también desde el propio feminismo, porque pienso, otra vez están en foco el mandato de masculinidad. Sí. Y esa formación de sujetos masculinos que vuelven como una vuelta de tuerca más sobre esa subjetividad cruenta, esa subjetividad insensible, apta para el crimen, apta para las guerras, apta para las matanzas. Entonces, creo que lo que está pasando, y tomo un poco lo que vos decías,
cómo leer esto, Ujú. cómo interpretar esto, Claro. que nos está interpelando desde otro lugar. Sí, a veces yo siento perdón, me que quedo las con algo que herramientas dijiste hace un ratito, que me gustaría que lo unas con esto que estás diciendo ahora, que es esto de leer o tratar de decir esto que ocurre con un lenguaje que describía cosas de otra época. No sé si soy claro en lo que digo, no sé si Sí, tenemos sí, las sí. palabras adecuadas para Ah. describir esto. No sabemos cómo llamar a esta nueva realidad. Todavía me sigue pasando eso. No, a mí también coincido, porque uno recurre a palabras, a pensamientos de otra época, pero incluso no nos sirve, yo siento que no me sirve. El otro día volví a leer fragmentos de los orígenes del totalitarismo y tampoco me servía para explicar Ujú. lo que hoy ocurre. Es decir, y pienso así en una serie de categorías que digo, pero esto a mí me hace ruido, y pienso la cuestión de la hegemonía. Estos gobiernos, estos bloques históricos, no necesitan, no les preocupa, no se interesan, no es un problema para ellos tener hegemonía. Es la dominación lisa y llana, es el dominio, es el arbitrio. Entonces, creo que es como si hubiéramos tocado fondo Ujú. y que hay que repensar todo. Incluso estos días estaba otra cuestión que también me ronda y me da vuelta, el tema se habla de la deshumanización. No, yo no estoy de acuerdo, Yo tampoco. porque creo que no es que esto nos lleva a una deshumanización mayor. No, esto nos lleva a un tipo de humanidad, Ajá. de un nivel cruento, y a reforzar aspectos de la humanidad que uno creyó que por lo menos se habían suavizado, se habían aligerado tras el pacto mundial que implicó el fin de la guerra mundial, la creación de las Naciones Unidas, los derechos universales de los hombres, etcétera, etcétera. Eso está todo absolutamente, no en entredicho, se ignora, o no sirve de nada. ¿Qué ha pasado esta semana? O sea, todas las declaraciones a favor de Palestina no les mueve un amperímetro, no les mueve un dedo. Entonces no hay una preocupación por tener legitimidad. Es el dominio, es el arbitrio total. Entonces me parece que, y vuelvo a esto, repensar y buscar categorías para poder sí ver, ahí sí como decía Hannah Arendt, cómo podemos caracterizar este momento, Ujú. estos tiempos en su singularidad histórica. Y los procesos previos no me sirven. Me servirá algo, pero no me sirven como para repensar, o sea, lo que se ha dicho al respecto. Nosotros Algo me servirá, pero no todo. venimos además, y lo charlábamos acá con Miguel hace un par de semanas cuando contábamos este hecho también tan tremendo de una persona asesinando a sus hijos, hiriendo de gravedad a su expareja y también a su cuñado, acá, a kilómetros escasos del campus de la universidad, digamos, ¿no? Sí. Y lo que eso, y ahí también decíamos, todo lo que nos falta para problematizar y profundizar en ese hecho que ahí sí que nos quedamos cortos para seguir hablando, ¿no? Y desde la salud mental, desde esto que vos decías, los mandatos de masculinidad, de los sufrimientos que están pasando las distintas personas y que se tramitan de formas tan cruentas también. Así que me parece que hay como una necesidad urgente de seguir buscando cómo abordar estas temáticas. Sí, y a eso agregarle, para complejizar aún más, yo pensaba en esa política de abandono junto a las violencias de todo tipo, las condiciones de precariedad, y aparecen
cuando hay, todos sabemos, cuando hay retirada del Estado, no hay vacío social. Eso lo ocupan otros sectores, otros grupos. Claro. Y entonces ahí hay que ver el rol del narcotráfico. El rol, y entonces pensaba, por ejemplo, ando pensando también en los adolescentes, en las infancias, pibes que buscan por allí alternativas o en el narco o en las apuestas para conseguir la guita, que es la llave que abre puertas y es la llave que permite un relativo consumo para esta vida. Entonces me parece que hay muchas puntas como para pensarlo, como para sentarnos a charlar y a ver y a buscar salidas, salidas que nos lleven a una vida mejor, a un convivir mejor. Claro. Porque ahí vuelvo al planteo que hace Donna Haraway, yo una vez siempre lo cito, que ella dice: el problema ha sido y sigue siendo el mismo, cómo convivir entre seres humanos y otros seres vivientes, y hoy agregale entre seres y máquinas, y encima en una tierra dañada. Ese es el problema. Elena, nos encontramos hoy, entonces invitamos a la gente que está escuchándonos. Nos fuimos por otro. No, me parece que no. Me parece que en todo caso hicimos una pequeña espiral, pero no nos fuimos muy lejos. No, forma parte de lo mismo. Y bueno, pero ahí también creo que hay que tener en cuenta que aún con todo esto y a pesar de todo esto, se sigue buscando, aún uno podría decir en una especie de que nos faltan lentes o tenemos lentes deformantes, pero seguimos buscando y seguimos saliendo a la calle y seguimos juntándonos con otros y buscando respuestas, charlando, exigiendo justicia por uno y otro caso y otro caso y otro caso, y lo seguimos haciendo, no importa cuántos, así sea uno, pero se sigue. O sea, mientras haya una voz que lo siga planteando, desde mi perspectiva, que a lo mejor me transforma en optimista histórica, creo que hay cierta esperanza. Muchas gracias, Elena. A las 17 es la concentración ahí en la Plaza 9 de Julio. Sí, ayer se salió en todo el país y hoy se sale acá, y esto recién empieza, por suerte. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, abrazo. Un abrazo. Chao. Gracias. Elena Maidana, como integrante ahora del colectivo 8M, de este espacio